¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bueno, supongo que todos lo conocen, pero por las dudas, vos sos intendente de Capitán Sarmiento, ex ministro de Energía, ex titular de Vialidad Nacional, tenés una trayectoria, bueno, muchos cargos en el gobierno de Macri, y ahora, bueno, sos intendente y va a sucederte una persona de tu gobierno ahora para la próxima gestión. Así es, Fernanda, que es secretaria de gobierno, o sea, la primera mujer intendente de Capitán Sarmiento y una de las primeras de la zona, así que se está armando una revolución. Saludalo, Claudio, antes de Sí, irte. saludarlo a Javier. Como yo decía, lo conocí ahí en Vialidad y a mí me llamaba la atención que siendo el funcionario de Vialidad Nacional, tenía Macri, depositaba en él más confianza, entre otras cosas, por los logros en el sector privado que había tenido Iguacel. No es poca cosa, ¿no? Porque muchas veces los funcionarios hacen carrera, digamos, solamente en la administración pública. El caso de Iguacel no, fue al revés, hizo un gran trabajo en el sector privado, llega a la función pública y bueno, le va tan bien, por eso de ahí también la confianza política que le da Macri, que después, bueno, va como ministro también, así que bueno, saludarlo. Y una cosa que te dejo para que si querés preguntar y charlar con él, pues muy, muy interesante esto que él hizo ahí en Capitán Sarmiento, que fue eliminar impuestos, tasas. 120 impuestos. Bueno, por eso, ¿cómo hizo? Porque a mí me parece, viste, que, digamos, ahí, si bien yo conozco el tema, bueno, me parece que es muy singular lo que Iguacel hizo en la intendencia, que él manejó ahí unos cuantos años. Eliminar impuestos y salir adelante y lograr que quien lo reemplaza ahora sea el mismo partido. Así que bueno. Tal cual. Un saludo a Iguacel. Bueno, gracias, Claudio. Nos vemos en cualquier momento. Nos vemos. Ahí está. Bueno, me saco los auriculares porque ahora ya no hace falta. No hace falta. Claro, ya Ahí está. estamos. Ya estamos. Bueno. Te quiero preguntar por lo que decía Claudio Sí. de los impuestos, pero quiero arrancar por, no sé, creo que la primera parte de la historia, que es bueno, la historia reciente, porque fuiste una de las primeras personas que salió a apoyar a Javier Milei después del 22 de octubre. Y quiero preguntarte qué fue lo que te motivó, digo, porque era un momento en el cual había salido a hablar Patricia únicamente y había mucho juicio a lo que ella había hecho. Sí, incluso fue antes de Patricia. ¿Fue antes de Patricia? Fue el día anterior, sí. Igual había hablado por teléfono con ella, a ver dónde estaba parada, obviamente, porque claro, yo venía apoyándola incluso como precandidato a gobernador de la provincia. Te readelantaste. Finalmente no fui precandidato a gobernador, pero la apoyé, hice campaña y trabajé con ella. Sí. Pero siempre tuve buena relación con Javier Milei, con todo el equipo. Creo en la libertad, creo en la capacidad de la gente y en que hay que sacarle poder a la política y devolvérselo a la gente. Y eso lo hablaba con Patricia y entendía que ella lo podía hacer, pero también es un poco en sus formas y como Javier lo dice, lo que dice Javier. De hecho, eliminar impuestos es eso, porque en definitiva, ¿qué es? ¿Quién administra la plata? La plata que la gente genera. La plata que de los trabajadores, los emprendedores, los empresarios, todo el mundo hace, bueno, ¿cuánto le saco de eso para dar servicios? ¿Con qué eficiencia lo hago? Y cuánto maneja el intendente o cuánto maneja el gobernador, el presidente o cualquier aspecto político. Entonces, sacarle poder a la política para devolverse a la gente, creo que eso es parte de la libertad que estamos buscando y Javier la representaba. Entonces, obviamente fue un cimbronazo que haya ganado Massa, o por lo menos que haya entrado primero en las generales. ¿No lo esperabas? Yo no lo esperaba. No lo esperaba por ahí porque ya hacía como 5 meses o un poco menos que lo que estaba haciendo era Sarmiento y todo el interior de la provincia y algunas provincias que me pedían ir, Mendoza, etcétera, donde el feeling que yo tenía era que iba a ganar o Patricio o Javier Milei y Massa tercero. Y de hecho, si vos mirás los resultados donde yo anduve, pasó eso. Claro. Yo tenía un termómetro un microclima, digamos. Equivocado. De hecho, en Sarmiento empataron. Entre los dos sacaron casi 70 puntos, 68 puntos entre los dos, o sea, pero 60 puntos de diferencia entre uno y otro, o sea. Claro, es como estar en Córdoba, digamos. Claro, y yo entonces por ahí, como aparte estaba abocado a ese sector y lo que tenía que hacer era mi misión, bueno, no seguí caminando el conurbano y otros lugares donde fue al revés. Por ahí hasta marzo, abril que lo estaba haciendo hubiera tenido otro termómetro. Pero en definitiva no me lo esperaba, fue duro,
fueron 24 horas de reflexión, pero entiendo que no es un tiempo para tibios. Y entiendo también que la voz de los jóvenes hay que escucharla. En definitiva, digamos, yo estoy en el medio, todavía ya no soy joven, pero tampoco... El otro día alguien me dijo joven a mí, yo tengo 31, y yo le dije, pero ¿qué le pasa? Yo no soy tan joven, che. Bueno, pero, yo no voy al boliche, ya colgué el boliche. Ya vas a volver. Bueno, no, pero, no, bueno, pero, digamos, ponele hasta los 35 años, que es el público que más votó a Javier Milei, en definitiva es el que tiene más de la mitad de su vida por delante, si quiere quedarse en Argentina, y el que está diciendo, quiero esto. También hay que escuchar eso. Fue la voz de cambio más elegida. Yo en realidad, dentro de de nuestro espacio, el PRO, creía bueno que se sume a la interna cuando Javier lo propuso. En el 2021. No, el año pasado fue 2022 o principio del 2023. Después hubo una declaración, no quisieron a la interna. Otro hubiese sido la historia, me parece. Yo creo que en primera vuelta ganaba el cambio. Pero para mí no había dudas. Era el cambio de la libertad que propone Javier Milei versus la continuidad del desastre que es Massa, de la inflación que tenemos, de la inseguridad, del día a día que es difícil de vivir, que todo el mundo que puede se va, el que no puede sufre. Entonces, entre la continuidad del desastre, el apocalipsis, aparte de la corrupción, que digamos, se grafica con el yate Insaurralde, pero atrás de eso está todo lo que nos falta, porque está todo lo que nos falta, versus alguien que viene con nuevo, sin compromiso con nadie, y diciendo, che, libertad, y él asumó diciendo, basta de casta, que en definitiva es, basta de todo el sistema perverso que nos trajo hasta acá, no importa el partido político, el tipo que vive por un puestito, o peor, para robar al Estado, o a los cargos públicos, o al empresariado, al sindicalismo, lo que fuera. Entonces, yo no tenía duda, ahí no hay tiempo de tibios, más allá que me hubiera gustado que gane Patricia, era, digamos, mi primera opción. Hay que elegir y siempre creo que son buenas ideas. A mí me funcionaron en Sarmiento, la ciudad de libertad. Nosotros fuimos el pueblo de la libertad en plena pandemia. Nunca estuvimos cerrados. No avalamos ninguno de los decretos de necesidad de urgencia que eran por adhesión. Alberto Fernández nos indicaba con el dedito, los voy a perseguir, pero cuando uno miraba el fondo jurídico, yo soy ingeniero, pero leo, digamos, decía, por adhesión a las provincias, la provincia por adhesión a los municipios, porque en definitiva, encerrar a alguien no es constitucional, salvo Estado de Sitio, que nunca lo declaró, porque es un cagón. Nunca declaró Alberto Fernández Estado de Sitio. Entonces, que no se pueda circular era inconstitucional, salvo que las provincias con algún reglamento específico instruyeran a los municipios con los jueces de falta, te pusieran alguna sanción por salir. Nosotros no lo avalamos, fuimos el pueblo de libertad, siempre se pudo trabajar, siempre se pudo salir a hacer deporte. Obviamente tratábamos de que no se da, un partido de fútbol 5 encerrado en un gimnasio, porque ahí el virus circulaba. Ahora, salía a correr, salía a caminar, como Ariel Suárez con el kayak. ¿Cuál es el problema? Si no molesta a nadie. Bueno, creo que uno de los inicios o un momento en el cual Milei cobró mucha relevancia fue justamente la pandemia o la cuarentena, que fue producto de la pandemia. Nosotros nos volvieron locos, nos mandaron canales C5N para tratar de que digamos, para decir que éramos malditos para esta campaña del miedo, como le hacen ahora a él, lo mismo, malas personas porque íbamos a mandar al muere a la gente. Y yo, cuando hablamos un comité de crisis en Sarmiento, con médicos, policía, ciudadanos de a pie, psicólogos, gente, digamos, para tomar decisiones en ese momento, que todo el mundo estaba preocupado, y decía, a ver, ¿por qué hay algunas actividades que las declaran esenciales y otras no? O sea, un político, en este caso el presidente, dice, el frigorífico es esencial, el taller de costura no. El trabajador de un frigorífico, en Sarmiento tenemos uno, 1.200 personas, sin justificación, tenían que ir porque hay que comer, perfecto. Ahora, si 1.200 personas de Sarmiento, en nuestra ciudad, iban a la fábrica y se encerraban en la fábrica y trabajaban todo el día, y a los que iban al taller de costura, que por ahí eran 3, 5, 10, 20 personas en un taller haciendo jeans, que se hace mucho en Sarmiento, no lo dejaban ir, era o mandamos a morir a 1.200 o le estamos quitando la libertad a 5, 6 o 30 de un taller. Entonces no tenía sentido. Devolvamos el poder a ellos, que decidan, obviamente sin obligar, si alguno tiene miedo se queda,
y de a poquito se fue liberando y cuando nos quisimos acordar, pueblo de la libertad. No funcionó la libertad. La gente en general, todos nosotros, cuando tenemos libertad y la usamos con responsabilidad, funciona mucho mejor. Y lo mismo con los impuestos, que decía Claudio. Una primera decisión que tomamos, bueno, la primera fue eliminar la casta. O sea, Eliminar la casta, ¿qué implicó? 35 funcionarios políticos lo bajamos a 11, de los cuales esos cargos que son ocupados por funcionarios políticos, algunos 3 o 4, incluso por empleados que ya estaban, contadores, gente que sabía, arquitectos que sabían de los temas, que estaban relegados, lo pusimos a gerenciar. Entonces eliminamos 2/3 de los cargos políticos. En un municipio chico es un montón, bueno, en Pilar tienen 120, deberán quedar 30. Pero cuando vos mirás Brancatelli, que se va de vacaciones y es funcionario de Pilar, ¿qué hace? Se va a ver a Boca con la 12 y cobra un sueldo de... Ahora no sé si sigue siendo, ¿no? Lo que vos querés decir con esto es que se puede ajustar sin que lo pague el ciudadano a pie y que lo pague la política, que es lo que se pone en duda. Por ejemplo, ¿te acordás cuando Cristina Kirchner hizo un acto, una conferencia que dio, anotá, le dijo a Pedro Rosenblatt una serie de números, dijo, no hay forma. Definitivamente, no tengo duda. Vos me presentaste en la parte conocida mía, soy 8 años que estoy en la parte pública, pero yo tengo 20 años en el sector privado, mucho más. O sea, viví casi toda la vida en el sector privado, como empleado, como emprendedor, como empresario, es decir, distintos roles en distintos rubros. Principalmente soy en petróleo, digamos, en la carrera corporativa en el petróleo, pero en petróleo y gas, energía, pero bueno, después armé empresas, o sea, cuando entro al sector público, primero la vialidad, como decía Claudio, en vialidad presenté un presupuesto de $3.000 millones. Cuando entro, 6.000 personas más 30.000 contratados en empresas privadas que son las que hacen las obras. Como dicen, Milei va a privatizar la obra pública. Bueno, la había privatizado Cristina porque las obras las hacía las empresas privadas, no la hace vialidad, no tiene. Se tercerizaba. De hecho, mira, una vez me acuerdo, fui a Río Gallegos, llego a Río Gallegos, a la base, cuando teníamos el lío de Lázaro Báez, y tenían desmalezadoras, cortadoras de pasto. No hay pasto, piedras. Voy a Corrientes, pasto por todas las rutas elevado. Che, ¿quién corta el pasto? No, contratamos una empresa. Pero si tenemos máquinas allá que no las usamos, había gente que no tenía nada para hacer, así que trajimos la máquina de Santa Cruz a Corrientes y pusimos los propios empleados de vialidad a trabajar y hacer lo que ellos mismos, que decían que son pro Estado, le daban a las empresas privadas. Cuando vos sumás eso, los 3.000 millones lo bajamos a 2.000. ¿Y eso fue un ajuste? Sí, fue un ajuste del curro, de la corrupción y de la ineficiencia. Porque, ¿pero cuánto te permite ajustar el curro? Esa por ahí bueno, de 3.000 pregunta. a 2.000 es un 33%. Sobre el principio, sobre el monto al que vas a bajar, o un 40% sobre el que quedaste. Y nosotros aumentamos 50% las obras, medido en cantidad de asfalto y concreto tirado en las rutas. Fíjate la dimensión. 60% sobreprecios, rutas que no se hacían ni se pagaban. Hay una ruta, si alguno conoce, del sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, desde Pigüé hasta Bahía Blanca, ruta 33, tiene 6 metros de calzada. Llegamos, había un contrato para ser repavimentada. Vemos los números y sobraba plata, ¿no? Era mucha plata para hacer ese trabajo. Agarramos a la empresa y le dijimos, es simple, o lo doy de baja, denuncio esto, o te adaptás a la realidad. Se adaptaron. Ahora la ruta tiene 7,20 metros de ruta, más 1,5 metros de banquina pavimentada, que pasan 3 vehículos, 3 camiones, mucho más segura, una ruta segura, con la misma plata que si hubiera solo repavimentado. Ahí tenés visualmente, aparte te das cuenta, porque venís en la ruta de golpe y se ensancha, y decís, ¿qué pasó acá? Bueno, no hubo corrupción. Y me pasó en el municipio, entonces hablé de vialidad, energía, me pasó lo mismo en el municipio dentro, tenemos un hospital municipal, que funciona, ahora lo transformamos en un sistema público-privado, funciona muy bien, el que no tiene obra social, se atiende de Sarmiento con excelentísima calidad, el que tiene obra social prepaga también, no tiene que ir a Pilar, a la Austral, etcétera. O sea, logramos combinar esas dos cosas, pero cuando entramos tenías compra de medicamentos, en la compra de medicamentos tenías 3 proveedores, cuando vas a ver quién eran los 3 proveedores, eran los 3 el mismo dueño. Entonces ponían el precio que querían, ponían el precio que ni 2 sparring. Un monopolio, claro. Bajamos 40% del costo y así eliminamos de 35, 11 cargos políticos. El ajuste lo tiene que pagar y lo puede pagar la política, la corrupción y la ineficiencia. Y no hay duda de eso. Mi experiencia en estos 8 años en una
entidad enorme como es Vialidad Nacional, autárquica, que si bien es nacional, tiene como un presupuesto autárquico, que es la segunda más grande después de PAMI de nacional, tanto en las provincias. Un ministerio como el de Energía, con todos los subsidios, todo el lío ese. Y un municipio de la provincia de Buenos Aires que entre el 20 y el 40%, toda la plata que gasta el Estado, en municipio, en provincias, en empresas públicas, en el Estado Nacional, entre el 20 y el 40% es corrupción o ineficiencia. 20 y 40%. Entre 20 y 40%. Si hoy maneja... Es un montón igual, ¿eh? Estás hablando... Pero, mira, y es fácil la cuenta. Vos tenés, hoy el Estado maneja el 40 y pico por ciento del PBI. O sea, cobra impuestos por el 45% del PBI, lo administra el Estado. Le saca a la gente y lo administra. Si te pones el punto medio entre 20 y 40, el 30% del 43%, el 30 son 11 puntos. Bajarías a 32, 33 puntos. ¿Qué es lo que tenía antes que el kirchnerismo llegara al poder? Lo que manejaba el Estado. La pregunta es, con ese dinero, hoy, habiéndolo aumentado ese porcentaje, ¿tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor seguridad? ¿Tenemos mejor salud? No, todo es peor. Entonces, si antes lo podía hacer con el 33, porque ¿dónde está la plata? Claramente no está donde tiene que estar. Te doy otro ejemplo. Esto no lo puede hacer. Está bueno los ejemplos porque se habla mucho de dónde va a recortar Milei y se pone en duda que lo puede hacer recortando en política, como él dice. Te voy a dar un ejemplo más. En este no lo pude hacer porque no logré ser el candidato a gobernador y menos gobernador, no pude hacer que la gente pueda o no votarme, elegirme, pero dentro de mi hurgar en qué cosas se pueden hacer en la provincia para mejorar la calidad de vida de todos y salir adelante, una que me preocupa un montón es la educación. Entonces, y obviamente eliminar todo vicio de corrupción. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, que yo no sé lo que están viendo si saben lo que es, pero es como si fuera el Congreso Nacional, pero claro, provincial. Sí. Si algún bonaerense está mirando, entra al cuarto cura y hay una boleta chorizo en el medio, hay uno que dice legisladores provinciales, diputados y senadores, no saben ni quién son. Bueno, esos tipos, este año se reunieron una vez en todo el año. Una vez en todo el año. El presupuesto de esos 132 legisladores, 60.000 millones de pesos. Bueno, de hecho se puso en tela de juicio con el caso de Chocolate. Correcto. Yo venía hace un año, la propuesta, ¿cuál era? La propuesta como candidato a gobernador o como precandidato. De los 60.000 millones, vos haces la cuenta y pagándole el sueldo que cobran, que en ese momento era 500.000 pesos, pero era 1 millón. Pagándole 2 o 3 asesores que puedan tener que necesitar. Con una sesión por año no necesitan ninguno, pero vamos a asumir que trabajan bien y lo necesitan. Hasta chofer porque viven lejos, porque en la provincia es grande, ponele. Y además, cada legislador tiene, por el presupuesto, ¿no? Tendría que tener cuántos asesores. Bueno, por eso, no hay. La provincia es la que quieran. Ahí está el problema. Pero si vos decís, bueno, yo le doy el sueldo, 2 o 3 asesores, un asistente, un chofer, lo que fuera. O sea, lo racionaliza normal para que funcione bien y pueda hacer las leyes que corresponden, debatir el presupuesto sanamente, esos 60.000 se convierten en 8.000. O sea, ahí no es el 20 y 40%, es el 70, el 80% de choreo. O sea, estás diciendo que hay 70% de guita que no se puede eficientizar. Casi 80%. Que se chorean. Es chocolate. Es un número inmenso. Eso es chocolate. Ahora, ¿para qué alcanzaba esa plata? ¿Cuál era mi propuesta? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Se la sacamos a la política? Ya está, listo, no la tiene más. Tiene que legislar normal. ¿Qué se puede hacer con esa plata? Fíjate lo que se puede hacer. Se puede duplicar el sueldo a los 10.000 directores de escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Se le puede duplicar a los más de 100 directores de los hospitales públicos y se le puede duplicar a todos los comisarios. ¿Te interesa la seguridad? Massa, ¿te interesa la seguridad? ¿Te interesa la salud? Kicillof, ¿te interesa la educación? Eso es un mentiroso. Porque lo primero que tienes que hacer es sacar la plata a la política y mandársela. Y la puedes hacer si te interesa tanto la vocación pública. Y te interesa, Massa, mandalos a la escuela pública, no al privado, como lo mandás. También se acusa que hay gente de Juntos por el Cambio que forma parte, bueno, Milei lo ha dicho antes del balotaje, y la casta también era Patricia Bullrich, pero también hay gente que quedó involucrada en el caso Chocolate y hay un sistema político que no es solamente Massa, no es solamente Cristina. Hay que terminarlo. El que las hace las paga, si alguno del espacio, del PRO, del partido que fuera,
se metió en eso, se dejó cooptar, se tentó lo que fuera, tendrá que pagarla. Yo lo denuncié. Cuando fue lo de Chocolate, como dije, bueno, al fin salió el tema. O sea, alguien pudo encontrar una beta para la investigación, porque hasta acá parecía legal, o sea, era un curro legal, porque hay un presupuesto, lo aprueba la provincia, le deja contratar los que quiere, los contrata, y vos decís, ¿para qué lo necesita? Para nada, pero se llevan la plata, hacen puntería política, no había una ilegalidad. ¿Qué es lo que Chocolate muestra? Que en realidad es mucho peor todavía, porque no solamente para pagar punteros políticos, es mucho peor. Agarran los contratos que tienen cada legislador o legisladores, un grupo de legisladores para supuestamente contratar asesores que no existen, se lo dan a una organización ilícita que le dice, vos preocupate, ¿cuántos tenés? 100, bueno, dame, yo te consigo 100 prestanombres o 100 personas que por ahí necesitan la jubilación de IOMA o que necesitan la jubilación de IPS o obra social porque tienen una enfermedad y necesitan, son humildes y te vienen a pedir, no, quédate tranquilo, yo te doy la obra social. En realidad le hacen firmar, están firmando un contrato de trabajo, no lo saben, le dan el carnet de la obra social, pero la plata se la quedan ellos, se queda la organización con el 30%, 20%, no sé cuánto es la comisión y el resto se lo dan al político que le dio la lista de cantidad de módulos que tenía para contratar. Eso es la vergüenza. Así que cuando vimos que con María Eugenia Talerico, que encima liberaron a este Chocolate 2 jueces diciendo acá no pasa nada, después que imagínense, éramos Bolso López, un ciudadano común ve a un tipo con una bolsa negra, 46 tarjetas de débito sacando plata a un cajero y metiéndole los fajos de dinero en una bolsa negra. Llama a la policía, ni se imaginaba que era esto. Dijo, este se choreó las tarjetas de débito, no sé, en algún lugar, viste, hay una estafa, llamó a la policía, lo vio como un ciudadano común. Llegó la policía, fue una fiscal buena, empezó a investigar, cuando empezó a investigar, empezó a meter el dedo en la llaga, hacen un persaltum a la casación, que no es normal, y de los 3 jueces, 2 jueces, que habían sido elegidos hace bastante, con Solá, de Walde, no me acuerdo con quién, de los 3, el que votó en contra de eso fue uno que fue designado durante el gobierno de María Eugenia Vidal, pero digo, no es todo lo mismo, por lo menos ese juez dijo, no, esto por lo menos hay que investigarlo más. Los otros dijeron, no pasó nada, lo liberaron. Nos indignó, hicimos la denuncia para la reapertura del cargo y para el inicio de juicio político de esos 2 jueces que liberaron a ese tipo, porque en definitiva es siga. A la semana aparece Insaurralde en el yate, que parece que se nos burlan en la cara. ¿Y de dónde sale la plata? De ahí. ¿Quién es el actual ganador de la Intendencia de Loma de Zamora? Otermin. ¿Quién es Otermin? El presidente de la Cámara, el que firmaba esos cheques. Entonces, yo no creo y no siento que la gente vote mal. Por ahí no lo saben, no terminan o sea, no es que le llega a todo el mundo. El tipo que se levanta a las 4 de la mañana, se toma el colectivo, va a laburar, no se entera de todo esto. Le llega un tipo, un puntero que le dice, mira, este es el mejor, acá te hicimos hace 8 años las cloacas, o a tu amigo que está sin trabajo, te damos la bolsa de comida, botalo, y queda como huérfano, o lo necesita porque si no viene el puntero y le da la bolsa de comida, se muere de hambre. Entonces termina transando. Entonces hay todo un trabajo para hacer. Creo que en eso Javier penetró en un montón de gente y logró llegar y explicarle la importancia de liberarse, no ser más corderos, cortar esas cadenas, porque a la larga va a ser mucho mejor. Por ahí no va a costar al principio, obviamente. Al principio va a ser un poquito difícil porque si vos todo el tiempo te dan de comer en la mano, poquito, está muerto de hambre, pero te dan de comer y de golpe tenés que salir a buscar la comida, te va a costar un poco. Ahora, después depende de vos mismo y esa es la libertad que queremos. Tema energía, me quiero ir a tus temas. Uno, se habló, he leído que cuando apoyaste a Milei dijeron que ibas a ser el próximo titular de YPF, de hecho lo preguntan acá en el chat. Primero eso y después, según lo que me digas, voy con la segunda. Pero para esa, ¿cuál es la pregunta? Si es cierto. Mira, no lo sé, no hablé nada con... O sea, vos, no, la respuesta es no, entonces. O sea, no hablé nada con él, nunca hablamos de cargos, el apoyo, cuando yo le mandé, digamos, a salir a apoyar, no habíamos hablado, ni siquiera había hablado con él, había hablado con Karina, con gente de él, me decía, mira, voy a apoyar, o con Patricia, ya había hablado también, pero nunca se habló de cargos ni nada, este apoyo es porque realmente creemos que la opción más es desastrosa y que esta es una opción
que coincidimos en un montón de cosas, que creemos en la libertad. Entonces, ahora, yo también entiendo por qué el rumor. Entiendo, o sea, por qué dicen de YPF. Y bueno, yo, 20 años de carrera en la industria, terminé como vicepresidente de una compañía, empecé y estudié ingeniería de petróleo para entrar en YPF. A los 3 años de estar en YPF, estaba en Malargüe, en Mendoza. No sé si Facu está mirando, pero mi hijo, que es mendocino, nació malarguino allá primero. Después el segundo neuquino, o sea, anduve por toda la puebla en África, no tengo ningún hijo africano. Bueno. Y realmente estudié porque me copaba la idea de YPF como lo había armado Ensoro en ese momento. Se había logrado ser de una compañía que era un desastre, no había nafta en 1989, en el 98, cuando estaba en el 97, estaba en la facultad, una compañía líder en el mundo, entre las 10, 12 compañías más importantes de energía del mundo, con yacimientos en Indonesia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. O sea, Petrobras no existía y YPF era importantísima y competía de par a par con la que vemos ahora. Dije, yo quiero estar acá, una compañía argentina que tiene una participación del Estado, pero funciona como privada, genera resultados positivos para Argentina, entonces me metí ahí y siempre lo dije y en mi metí y fui ministro de Energía, entonces por ahí dicen, bueno, será eso, ¿me explico? Claro, porque también en el contexto de que en teoría Macri había negociado ciertos cargos, pero ahora Tampoco hablé con Mauricio nada, no, cero. Claro, ahora que me decís que no. Milei, bueno, se dice que quiere privatizar YPF, quiere privatizar Vaca Muerta. Vos que trabajaste ahí, que estuviste ahí, ¿qué pensás de esto? Mira, yo no escuché cómo lo dijo. Primero, Vaca Muerta ya está resuelto, eso funciona, es uno de los mejores contratos de funcionamiento del mundo. O sea, el sistema como está definido en Argentina es así. El subsuelo es de los estados provinciales, como es en Estados Unidos el subsuelo del mar. El único país del mundo donde el subsuelo es de propiedad del propietario, del dueño de la tierra, es Estados Unidos. Pero en el mar, cuando no hay propietario de la tierra, es el Estado, en este caso. En Argentina es todo el Estado, pero concesiona, a diferencia de muchos países del mundo, donde tiene una petrolera única que subcontrata, etcétera, y como fue YPF hasta el 89 en muchos casos, que era monopolio total, las provincias licitan y ahí tenés todas las compañías que están trabajando, Shell, Exxon, Chevron, Wintershall, que es alemana, Equinor, la Noruega, bueno, YPF, Pérez Compán no ahora, Pan American, que es la acción de bridas con BP, British Petroleum, Plus Petrol, Tech Petrol, es decir, tenés un montón de compañías trabajando y no hay ningún... O sea, con lo vos cual ya mantendrías el esquema como está. Sí, no lo escuché, pero seguro que sí, porque no tiene, aparte tiene que cambiar la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y funciona muy bien, de vuelta. Ese mismo esquema, digamos, como andaba, en los 90 hizo que Argentina pase de ser importador a exportador, y es de los más privados del mundo, de los más dinámicos. Hay que darle un poco más de dinamismo, pero de lo más dinámico. Eso en cuanto a Vaca Muerta o a las concesiones. YPF. Funciona a 100 puntos. Después YPF ya es privada, es una sociedad anónima que cotiza en Nueva York. El Estado tiene una parte. Claro, que cotiza en Nueva York y cotiza en Buenos Aires. De hecho, yo tengo acciones en YPF, o sea, nada, mínimo, porque en su momento tuve que vender cuando era ministro, una pavada, pero bueno. Con lo cual, cualquiera que está escuchando quiere comprar YPF, entra y compra acciones de YPF, y un americano o un portugués puede comprar en Nueva York. Seguramente a lo que se refieren es que Argentina venda su participación en YPF. Eso es otra cosa. Claro, es otra cosa. Pero digo, ¿por qué es importante? Porque el relato kirchnerista era que ellos la restatizaron y en realidad le devolvieron un formato que es el que tenía antes de que ellos mismos levantaran la mano cuando Carlos Menem decide vender las acciones de YPF, que ahí sí el Estado se queda sin ninguna acción, se la vende a Repsol, Repsol la coopta, arma Repsol YPF y desaparece YPF como tal, y lo que cotizaba era Repsol YPF. YPF había desaparecido prácticamente como empresa, si bien cotizaba en Buenos Aires por algunas razones. Entonces, o sea que vuelve a la misma lógica anterior. Ahora, si no hablé con él, si él quiere, digamos, vender todas las acciones, una parte de las acciones, yo no lo recomendaría, primero porque, bueno, venden cuenta barato. O sea, hoy no vale nada respecto del potencial que tiene. Y segundo, porque a diferencia de todas las demás que son perdidosas, salvo el último trimestre que pasó, que hasta eso logró Massa, hacer que YPF perdiera plata, o sea, hacía 20 años que no perdía plata. Hacía 20 años que no perdía, salvo, bueno, en alguna ocasión que el petróleo bajó mucho.
este trimestre perdió, pero en el año no pierde plata, no es como aerolínea que tiene que poner plata al Estado de los impuestos. Al revés, genera dividendos y le devuelve. Entonces, yo creo que hay mucha más tela para cortar antes que eso. Hay que valorizarla, hay que hacer mucho joint ventures, hay que expandir, hay que trabajar con todos los sectores. Esto es parte de una campaña del miedo. Claro, por ejemplo, hoy salió sí. un periodista deportivo a hablar de la privatización del fútbol. De que Milei quiere privatizar el fútbol, que te quedas sin fútbol. Pero son unos hipócritas, es un hipócrita. Es él, no sé quién será, pero hay muchos que tienen acciones en jugadores. Ya está todo loteado. Se sacan los ojos para ver quién tiene la participación de un jugador y la otra, y las transferencias y en los pases. Es decir, que hoy el fútbol ya tiene un sistema, un mercado. Hay un mercado de pases. El mismo periodista dice, el mercado de pases. Se abre el mercado de pases. Y después la palabra mercado es horrible. Cuando les conviene, les sirve. Cuando no les conviene, les sirve. Es parte de la campaña del miedo. Es como la privatización de la educación. Bueno, eso es un bolazo total. Privatizaciones es la campaña del miedo. Pero por eso. Como te digo, Vaca Muerta, YPF, la educación, el falso, fútbol. Es falso. Mira, en el tema de educación, lo que propuso es el sistema vouchers, que nada tiene que ver con la privatización. Es cómo asignar los recursos. Vos le das directamente, pones la plata a la universidad o se la das a la gente para que elija la universidad y cuando elige esa plata de que el Estado le dio para poder acceder a la universidad, va a la universidad cuando la elige él. Es por eso se llama voucher. De algún punto es parecido como funciona el sistema de salud de las prepagas o las obras sociales. La misma organización sindical. ¿Vos qué haces? Vos todos los meses aportás de tu sueldo. Que todos los meses aportás impuestos, en el caso de la educación. Tenés una tarjetita. Vos elegís el médico al que vas, la clínica a la que te atendés, pasás la tarjetita y después la obra social le paga al médico de la clínica. En el caso de la educación, la propuesta de voucher era parecida. Yo te doy la tarjetita, elegí la escuela, elegí la universidad, pasás la tarjetita y la plata va a la universidad para poder pagar los salarios, etc. Ahí sí el fondeo sigue siendo el Estado, como de impuestos, como en el caso de la obra social, de tu laburo, el aporte patronal más la contribución de cada empleado, o lo que vos aportes a la prepaga o la obra social, que va a un fondo común y después se paga al que vos elegiste. Lo que tienen miedo muchas veces es los ineficientes, los corruptos, porque se pierde el negocio. Porque cuando aparece uno bueno que empieza a hacer bien las cosas, la gente lo elige. Y ahí está el problema. Igualmente, es todo un debate, el tema de los vouchers, yo creo que ahí lo vi a Steve Jobs hablando de eso, promoviendo los vouchers. Ayer vi un video de él, hace bastante tiempo, obviamente vivía, pero aparte era joven, hablando que él impreocupaba y que le parecía un buen sistema para Estados Unidos, que no se terminó de implementar. Es difícil de implementar, también entiendo eso. Ya ahora entendiendo el sector privado, entendiendo el sector público, diría, es difícil de implementar en el caso de la educación porque vos tenés restricciones, que Patricia lo dijo en el debate. En el norte, en Jujuy, en un pueblo chico que hay una sola escuela, es inaplicable, ¿entendés? Entonces por ahí puede ser para una gran ciudad como Buenos Aires, puede funcionar muy bien, en otro lugar no, entonces hay que tener cautela de cómo se aplica. Ahora, campaña del miedo, hay que desterrarla. Y yo creo que gran parte, que nos pasa con un montón de temas, pasa con los 30.000 desaparecidos. Te quería hablar de eso y de los órganos, porque vi que defendiste la postura de Diana Mondino cuando habló, que se la juzgó muchísimo por lo que dijo de la venta de órganos. Es eso y el tema de los desaparecidos, el tema de los derechos humanos, son dos temas súper polémicos de Milei, de Teresa Villarruel, de La Libertad Avanza. Mira, son polémicos porque el sistema reinante no quiere que se hable. El negacionismo es de los que impusieron un relato y no quieren hablar. Y lo que temen es la caída del relato para mí. ¿Cuál es el relato? Por ejemplo, el tema de las apariciones. Yo lo expliqué el otro día con una periodista. Mira, yo no tengo nada que ver con los militares, no tengo parientes militares, no tengo amigos militares, o sea, cero. Nací en el 74, con lo cual no me acuerdo nada. Soy más viejo que vos, pero no lo suficiente como para acordarme nada. No tengo ninguna relación ni con algún grupo de montoneros terroristas, ni con los militares, con nadie. O sea que puedo mirarlo 100% objetivamente. Desde que yo tengo capacidad de votar, se pudo votar, ponerlo en esos términos. Ahora, lo que sí, como era tan discutido, y en un momento se hizo una ley que obligaba a decir que sean 30.000 los desaparecidos en la provincia de Buenos Aires, una ley que te obliga a decir algo, yo me preocupé, porque digo, ¿por qué te están obligando a decir algo?
veamos si es verdad o no, porque eso ya es como, para mí, todo lo que coarte la libertad es un tema. Entonces investigué y la escuché agradecerle a Fernández Mejide, que sufrió el tema, tiene un hijo víctima de toda esa época sangrienta, ¿no? Entonces, ella fue parte de la CONADEP, que fue una organización que se armó de gente muy prestigiosa en el Estado, digamos que el gobierno era radical, era Alfonsín, que participaron todas las entidades que quisieron participar, donde más transparencia no pudo, y llegaron a un número que está alrededor de los 8.000. Cuando vas al Paseo de la Memoria, donde todo el mundo aportó, incluyendo las abuelas, Plaza Mayo, todo el mundo, también no llegas a 8.500, incluyendo los que murieron, no desaparecidos, sino que murieron en acción, en una bomba, lo que fuera. Y vas al registro de indemnizados que cobraban 100, 200, 300 mil dólares de indemnización. El que hubiera tenido algo para pedir indemnización lo hubiera ido a buscar. Y también es el mismo número. Entonces yo pregunto, ¿qué sentido tiene seguir discutiendo el número? Hay un tema ahí que es increíble, no sé por qué no quieren hablar la verdad. Pero para mí no tiene sentido traerlo de nuevo a un tema que ya está saldado, ya creo que como sociedad son 30.000, digo, ¿por qué tenemos que ir a cuestionar algo que ya es viejo? Digo, ya se habló, se acordó un número, ya está. Yo te voy a decir ¿Por qué tenés que ir a revolver? Y yo creo que ¿por qué? No por los 30.000, no por el tema del pasado, sino cómo enfrentamos el futuro. ¿Cómo enfrentamos el futuro? Lo vamos a hacer con los ojos vendados, sin usar la verdad como herramienta, porque lo que pasó fue malo. O sea, nadie lo justifica, está mal, estuvo mal. Entonces, como estuvo mal, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué lo conecto con el futuro? Te voy a dar el ejemplo más simple, que es el 50% de pobres hoy en Argentina, pasamos del 25 al 50 en los últimos 10 años, 12 años, producto de una palabra, inflación. Y el mismo negacionismo, no hablar las cosas como son, fue lo que generó la inflación. Porque yo recuerdo perfectamente a Axel Kicillof, a Cristina, al propio Massa, al propio gobernador de Jujuy, ahora que tiene que dar el mando Gerardo Morales, de decir la inflación, la emisión no genera inflación. Economistas, la inflación no es producto de la emisión no tiene nada que ver, y está probado que sí. Entonces, el cancelar hablar de las cosas como son, en lugar de generar un debate fructífero de cómo resolver los problemas, cierra la ventana a la discusión. Entonces, cualquier ventana que se cierre a la discusión te genera eso malo para la sociedad, porque no te permite hablar de los temas que pueden resolver los problemas, como este. No, usted no sabe nada, vos decís, cancelo. Redoblás la apuesta y decís, negacionista es el otro. Negacionista que no quiere hablar discutiendo todo. Y que dice, esto es así porque es así. Porque ya lo dijimos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? O sea, veamos profundamente. Entonces, cuando tomás esos datos, digamos, en este caso, el de los desaparecidos, que fue una tragedia, de vuelta, nadie justifica la tragedia, fue una tragedia, sí, estamos de acuerdo. Hubo un montón de víctimas, nadie lo hubiera querido, fue un momento de sangre, sí. Ahora, ¿para qué bloquear un número? ¿Por qué enceguecerse tanto defendiendo una mentira? ¿Qué sentido tiene? Entonces, si la defendés en esto, después la defendés en todo. Si estamos dispuestos a defender mentiras o a no hablar de verdades, después nos resulta trágico como sociedad, por ejemplo, el tema de la inflación. O, por ejemplo, el de la educación. Porque atrás de la campaña El Miedo de decir no, quiere privatizar la educación, la gente le pone miedo, se cierra y no hay discusión. El tema de los vouchers es un tema de discusión sobre la privatización o quién paga. No, es cómo se distribuyen los recursos. En el fondo, a lo mejor no termina siendo la solución el voucher. Te abre la ventana para empezar a discutir cómo mejoramos la calidad. O sea, tenemos educación pública y gratuita, perfecto. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad? Hay una propuesta que es, veamos cómo asignar los recursos, la cancelan como en el bullying a los chicos en la escuela 1, levanta la mano todos, no, y el tipo que quiere proponer, ya le da miedo proponer, se calla, porque tiene el bullying del sistema. Entonces, hacerle bullying al sistema, con el tema que sea, cuando levantás algo, es malo. Abrámonos como sociedad y escuchemos todo. Discutamos. No será el voucher, es otra, pero discutamos calidad. ¿Mi ley es producto de eso?
Milei, de ese bullying que vos decís. obvio, le hacen 100%. Claro, pero él surge como respuesta a eso, de esas personas que Se decían no ani- podemos opinar. Claro, se anima a abrirse y muchos se sintieron representados, porque dijeron, bueno, uno que habla, ¿qué dice? ¿Qué hace? Al fin. O sea, hay un sector de la sociedad que no estaba siendo representado. Y pero sin duda, sin duda. Sí, a ver, como hito político, hace 2 años se presenta para diputado de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y hoy va al balotaje presidencial. O sea, cuando todo el mundo me decía, no, tenés que tener armado político, los punteros, que esto, que el otro, que es imposible, que necesitas un partido, que bueno. Ojo, Macri más o menos fue parecido. Hizo un camino un poco más tradicional, armó el partido, ganó una ciudad grande, tuvo el territorio, como dice la política, de ahí creció y expandió y, digamos, generó. Pero este momento fue mucho más rápido y había mucha gente que estaba cansada de que lo traten de estúpido, que no le dejen decir su verdad, o por lo menos que no lo escuchen y no sientan que puede aportar a la solución. Hay mucha gente que puede aportar un montón de soluciones, hay que escucharla, hay que ser abiertos. Y Javier va a tener que hacer eso también como presidente, va a tener que escuchar cosas que por ahí él no tenía en su cabeza, no le gustaban, pero que pueden servir y que pueden sumar. Eso también es libertad. Y creo que ahí hay un gran paso que se puede dar. Me parece que es una gran oportunidad política, porque en Argentina, si gana Javier Milei, a diferencia de lo que dice el kirchnerismo, de que pone en riesgo la democracia, yo creo todo lo contrario. Quien pone en riesgo la democracia es Massa, porque poner en riesgo la democracia es que una persona pueda acaparar todo el poder. Y si hay alguien que ha demostrado que puede cooptar la justicia y manejarla, es él, que logró defender a Escapolán, el fiscal narco, que se ha metido hasta las entrañas y tiene tentáculos en todos lados, que ha sido parte o es parte de un gobierno que ha espiado 1.100 personas. A mí me espiaron. Me enteré el otro día en los diarios que me espiaban, ilegalmente, obviamente. ¿Estás adentro del grupo que espió Sí, Zanqueta? sí, exacto. Y a un montón de gente espiaron. Que puede comprar, como compraron los legisladores de la provincia de Buenos Aires, los diputados y los senadores de la Nación, con lo cual puede captar en su poder todo. Javier Milei va a tener, sí, si gana el Ejecutivo, pero va a tener un Congreso, no tiene ningún vínculo con la justicia, va a funcionar 100% independiente porque no tiene todo ese circo, no lo quiere hacer, pero tampoco lo hizo, con lo cual es totalmente independiente. Y en los diputados y los senadores va a tener que negociar. Entonces, por primera vez en los últimos 100 años no va a tener un partido o una coalición gobernante y una subsumida o una oposición, sino que vas a tener dividido en 3, si se quiere, ¿no? O 4, donde vas a tener que hablar. Va a ser más parecido a Borgen que a Underwood, a House of Cards. En una entrevista comparaste un eventual gobierno de Massa con el de Hitler, ¿no? Y también hay gente que hace lo mismo con el gobierno de Milei. ¿No te parece un montón compararlos, ya sea Massa o a Milei, con Hitler? No fue la comparación con Hitler. Fue la comparación con lo que dijo Churchill. Sí. Es más, yo dije. Y ahí vino claro, yo dije, no, pero no me acuerdo si lo hice en una entrevista o lo dije en algún tuit, pero digo. Con Fontevecchia. Ok. Él la hizo la comparación. Él la hizo la comparación y me preguntó a mí. Y lo primero que dije fue, a ver, yo veo primero algo que hay que separar. No es ni Hitler ni Stalin, ninguno de los dos. Uh-huh. Pero entiendo lo que él estaba transmitiendo. Él dijo. Te hubieses unido a Stalin para combatir. Claro, te hubieses unido a Stalin para combatir a Hitler. Y le dije, la verdad que sí. Porque a veces hay que tomar decisiones. O sea, en el lugar de Churchill hubiera hecho lo mismo. Lo que pasa es que él me lo ponía al revés, como diciendo que Hitler es Milei y yo lo veo más a Massa. En el sentido porque de vuelta, Massa tiene la capacidad de tener todo el poder. Javier no lo tiene, es imposible que lo tenga, no lo va a tener. Entonces va a haber para mí va a ser muy bueno, yo lo veo esperanzador. Pero, viste, también se habla de la inestabilidad emocional de Milei o de... Sí, también se habla del consumo de droga de Massa. Autoritarios que puede tener. También se habla del consumo de droga de Massa. Pero bueno, eso fue deepfake, no fue real. Esos videos que circularon eran... ¿Vos decís que es fake? Los videos que se lo ve, en teoría, consumiendo eran fake, claramente. Consumiendo no, pero los que se ven duros, digamos. Pero ese video, digo, dejaba... Hay más de uno.
Pero ese video, no, digo, no, Bueno, por eso no se era dice. contundente. Uno, digo, Bueno, es a ver, una está bien. especulación de la ¿Vos gente. ¿En qué momento estaba inestable al punto de tener un brote psicótico o psiquiátrico Javier Milei? Se lo vio raro en la entrevista con Trebuch, que ¿Por fue qué? el que se habló mucho. Eso fue otra bolazo total, una guachada total. Ese mismo día yo estaba en TN. Me hice una nota y una cuenta más. Y me acuerdo que ya me sorprendió porque cambiaron de estudio. No era el estudio de siempre, era otro estudio. Entonces, bueno, me equivoqué, bueno, llegué al estudio que correspondía, el nuevo, digamos, y era un lío. Y de pronto, ¿qué pasa? Ahí paro. Y yo juro que en un momento estuve a punto de decir, che, no puede hacer silencio porque no me puedo concentrar. O sea, No, casi me pasa lo mismo. es verdad, es complicado concentrarse. Es lo mismo que lo mismo que le pasó a él. O sea que doy fe de que eso fue una guachada, fue una cosa de meter ruido. Ahora, si es eso, para mí es menos evidencia que el video de que parece que está duro Massa. ¿Qué querés que te diga? O sea, igualmente voy a decir una cosa, un asesor político muy prestigioso, una persona que se ocupa de asesorar, etcétera, me dijo un día, mira, para ir a una carrera a presidente o incluso a gobernador, tiene que estar psicótico, psiquiátrico, psicópata, algo tiene que tener porque es un desgaste tremendo. Es decir, que hay ciertos rasgos de la personalidad que claramente son distintos, porque si no es muy difícil. Dios quiera y ojalá tengamos muchos estadistas muy buenos. Ahora, lograr tener una estabilidad emocional permanente con todo lo que se agrede, con todas las dificultades que se genera con el tiempo, es difícil también y hay que entenderlo. Yo digo, lo veo desde haber sufrido, a mí me hicieron operaciones de todo tipo, me denunciaron, me espiaron. Es difícil, es muy difícil y puede ser que en un momento te saques, obviamente. Ahora, eso de ahí, y que en algún momento vos tengas. Yo lo que veo que es tan sincero, digamos, no tiene filtro de la corrección política, Javier, que se calienta con los ñoquis, con los chorros se calienta. El ejemplo de esto del cuarteto. Él nunca habló mal del cuarteto. Lo que dijo, che, que, no sé, insultó a la diputada que se ocupó su tiempo en declarar al cuarteto. Ya está, la gente lo declaró. Fíjate, hasta dos cosas para revelarse. El tiempo que usó esta política, no sé quién era, para declarar al cuarteto una música popular, que digamos, podría haber hecho algo respecto de mejorar la calidad de vida de la gente, y el hecho de sentirse más que la gente, ya está, todos declaramos al cuarteto popular, todos lo bailamos, nos gusta el Fernet, Córdoba, digamos, llegó a toda la Argentina con el cuarteto, no hace falta que un político nos diga eso. Entonces, él se calienta con eso y por ahí se le sale la cadena. Y bueno, la verdad yo prefiero a quien se le saca la cadena por ser directo, honesto, decir lo que piensa, que alguien que atrás de la careta te esté pensando cómo te va a clavar el puñal, y no solamente lo esté pensando, lo esté haciendo, porque Massa hoy lo hace, con la inflación que tenemos, con la pobreza que tenemos, con el desastre que hay. No, ni siquiera tenemos que estar adivinando, ya sabemos que es así. Para ir cerrando en ese Dale. punto, porque sé que tenés que irte, Sí. te quiero liberar. ¿Ves viable la dolarización? Mira, no soy economista experto, te digo la verdad. Yo creo que por eso mismo no quiero decir sí o no. Escuché todas las campanas y ya lo que me hace acordar a los inicios de mi carrera en ingeniería en petróleo y la geología, donde decían, bueno, cada geólogo con su librito. Y posiblemente cada uno tenga sus argumentos y posiblemente los dos puedan funcionar, los dos sistemas puedan funcionar. Yo creo que si la discusión es sana y se llega a un acuerdo, a un encuentro de cómo resolver la inflación, puede ser la decisión, puede ser otro sistema, pero... Viste que ratificó esta semana Guillermo Franco, lo ratificó el mismo por Milei. Eso, y bueno, yo le creo, ¿qué crees que te diga? Si ellos que vio toda la vida eso y sabe, dice que se puede, yo le creo. Y la verdad que si eliminamos la inflación, es un golazo media cancha. La Argentina está dolarizada de facto, de hecho. O sea, vos, cualquier persona hoy, un auto, un Fiat 600 valen dólares. Pero acá estuvo, por ejemplo, López Murphy la semana pasada y él dijo que no estaba de acuerdo con dolarizar. Por eso digo, y muchas otras personalidades de cada geólogo con su librito, cada economista con su librito. Hay mecanismos, etcétera. Que yo también lo respeto mucho a Ricardo y es un tipo que ha estudiado un montón y sabe y no podría, digamos,
no quiero tomar partido, ¿me entendés? Ahí uno tiene que decir, bueno, resuelvan los que saben, o sea, resuelvan. Pero la intervención o la alianza con Macri no le va a dar institucionalidad al gobierno de Milei, no le va a bajar esa Gobernabilidad. Sí, gobernabilidad, pero también es muy extremo, ¿no? Está muy polarizado el gobierno de Milei, como muy tirado hacia un lugar. Por ahí uno pensaba el gobierno de Macri o la intervención de Macri lo va a moderar un poco. Es que él para hacer la elección necesita tener el acuerdo, con lo cual él podrá proponerlo, habrá una discusión y por ahí se llega a otra cosa distinta o no. O a lo mejor convence a todos. Yo creo que hay que bajar la persiana de decir yo tengo razón, como lo que hablamos antes, exactamente lo mismo. Es decir, che, levantemos la persiana, hablemos. Cuando hay buena fe, cuando hay buena voluntad, se pueden resolver los problemas. De vuelta, nadie me quería imposible. ¿Cómo vas a bajar 120 impuestos? Y eliminamos 120 impuestos, fuimos Pueblo de la Libertad en Capitán Sarmiento durante la pandemia, y no solo que funcionó y nosotros pudimos hacer 48 horas en 48 meses sin que nos den un peso de ningún lado con la recaudación propia, porque antes pagaban muchos pocas personas pagaban mucho, ahora pagan todos poquito. Entonces pasamos una corralidad de menos del 50% al casi 95%. Porque todos lo pueden pagar, porque es accesible y porque los servicios se dan y porque las obras se hacen. Entonces hay un círculo virtuoso. Nosotros nuestro objetivo no era que recaude más, sino que se cree más valor, más empleo, que se creen más fábricas, que haya más trabajo. Y hoy no hay pleno empleo, no hay planes. Cuando viene alguien a pedir un plan, le digo, no, mira, plan no hay acá, de bolsa de comida solo si trabajás. Si trabajás te la damos, de lo que sea, no importa. Te vamos a ayudar, salvo que seas jubilado de la mínima, que obviamente no llegás, te va a ayudar, o discapacitado, que por ahí puedes hacer una cosa, pero no del todo, y con ese sueldo no te alcanza, bueno, es otra cosa. Pero si tenés capacidad de trabajar, a trabajar. Y hoy tenemos pleno empleo. Ayer estuve en una fábrica que se abrió, hará 3 meses. Es lo que iba a ser la cuna de la casta, terminó siendo una fábrica. Ahí el exintendente había armado una mega obra, un elefante blanco, un mega edificio para hacer el Consejo Deliberante nuevo. Que hoy funciona en un edificio, mismo edificio municipal, que funciona perfecto, los concejales van, ahí no tienen secretario, no tienen nada, van, se reúnen, tratan ordenanza, anda bárbaro. Ahora no, es la que no seguimos, no la dejamos interrumpida, no gastamos un peso más ahí, viene una gente que quería poner una fábrica, le hicimos un comodato y hoy están casi 30 personas trabajando, van a llegar a 70 y están haciendo ropa de alta calidad, de montaña, para ignífuga. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que Javier quiere hacer eso y nosotros queremos ayudarlo a hacer eso. Al margen de que me dijiste que no se habló de lo de YPF, ¿participarías en un eventual gobierno de Milei? Bueno, primero hay que ver si quieren que participe, si me llaman, y segundo, en qué, en temas que yo sé, puede ser. Ahí podría ser. Tema que yo no sé, no me voy a meter porque digamos, sí, claro, bueno, donde dijimos. No, bueno, pero hay políticos que se meten en cualquier lado, no les importa nada. Energía. ¿No? Claro, digamos, lugares que yo conozco, que sé que puedo aportar. Mismo educación, yo no estaba en el sector privado, soy presidente de una asociación civil. Es una de las razones por las cuales me gustaba mucho. Ya tiene el equipo armado ahí en educación, pero digo, cosas que me gustaban y por eso quería ser gobernador, porque la provincia de Buenos Aires es el 40% de la población y donde se libra una gran gesta educativa, si lo haces bien, y puede haber en 20 años una gran transformación. Así que bueno, son las áreas que puedo aportar. Y si no, yo tengo mi plan privado, digamos, de mi empresa y de mi profesión y puedo volver al sector privado, que está bueno rotar así. Yo, de hecho, no podría haber sido vuelta candidato y no fui, porque creo que no tiene que haber caudillo, tiene que haber propuestas a largo plazo, y que vayan cambiando las personas que las va llevando adelante. Incluso si la propuesta no es buena, la gente cambia propuesta. En este caso, había una continuidad en propuestas, ideas, con algunas variaciones, pero con personas nuevas en Sarmiento. Así que me parece bien la rotación. Perfecto, bueno, te libero. Gracias. Muchas gracias. Me quedaron varias preguntas ahí en el tintero, así que venís de nuevo. Más adelante vengo. Muchas gracias, Javier. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Adiós. Gracias.